Hola, bienvenidas a esta segunda parte del taller de finanzas con perspectiva de género. Mi nombre es Brenda Cabello, soy licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estoy muy contenta de que la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, a través del Departamento para el Empoderamiento de las Mujeres, me hayan invitado a hacer este taller. Debemos recordar que esta serie de talleres tienen como objetivo que nosotras podamos empoderarnos y que conozcamos diferentes herramientas que nos van a ayudar en nuestro día a día, ya sea que queramos desarrollar un proyecto autogestivo, autoemplearnos o ir a buscar empleo a otro lado, pero siempre teniendo bases sólidas, conocimientos sólidos que nos van a apoyar. Les recuerdo que esta es la segunda parte del taller, por lo que si no han visto la primera, las invito a que puedan revisarla para que tengan todo el panorama general de lo que hemos comentado y vamos a comentar acerca de las finanzas. Desde el taller pasado comentaba que es importante saber la causa o el origen de que nosotras como mujeres estemos marginadas socialmente, es decir, de que exista una inequidad entre los géneros. Y bueno, pues muchas autoras sostienen que esta causa es económica, fundamentalmente económica. ¿Por qué les digo esto? Porque en el sistema en el que nosotras vivimos, en el modo de producción capitalista en el que nosotras vivimos, que es el capitalismo, es el hombre quien tiene un papel fundamental en la producción. Y bueno, aunque la mujer ha ido ganando espacios a través de que ya trabajamos, pues esto no ha cambiado del todo, sino que es un desarrollo y un proceso que debemos tener claro. Entonces, ¿cómo podemos hacerle las mujeres para seguir ganando esos espacios, para empoderarnos y para que como sociedad avancemos y no exista la inequidad de género? Pues es precisamente romper con la dependencia económica. Y para ello son esta serie de talleres, como les decía, que nos brindarán algunos elementos que nos pueden ser muy útiles si sabemos cómo emplearlos. Entonces vamos a continuar con este taller sobre las finanzas. Antes de pasar, me gustaría decirles que en la primera parte revisamos el enfoque dominante o hegemónico de las finanzas desde una perspectiva neoclásica, desde la economía que nos enseñan en las escuelas. Pero existen otro tipo de finanzas que son alternativas, que tienen una visión más social, que reconocen que existen diferencias sociales, desigualdades, pobreza, desempleo, y que tratan de darle salida a todo ello, pero de otras formas. Son precisamente las que vamos a revisar ahora, que son muy interesantes. Entonces, vamos a empezar. Las finanzas las podemos entender con este enfoque como una herramienta para la consolidación de otra economía. Esto es importante, otra economía, pero bueno, ¿se diferencia de cuál? Pues justamente de la que nosotros conocemos o de la hegemónica donde existe un patrón que explota al obrero. Entonces, de lo que se trata es de ir tejiendo redes hacia otra economía, siempre y cuando sepamos y estemos conscientes de que es dentro del marco del sistema capitalista. O sea, no nos salimos del sistema capitalista, simplemente intentamos que a partir de él o dentro de él podamos encontrar alternativas. Entonces, estas finanzas contribuyen a generar nuevas estructuras socioeconómicas que no reproduzcan o que traten de no reproducir la exclusión y la pobreza. Eso también es interesante. ¿Cómo nosotras trabajamos o qué podemos hacer para que a través de nuestro trabajo no se desarrollen más pobres? ¿Cómo le podemos hacer? Y este enfoque de las finanzas nos da una propuesta. Entonces, vamos a pasar a revisar una alternativa que es ya mayormente utilizada, que la verdad ha generado propuestas muy interesantes de producción, y estoy hablando de la economía social y solidaria. La economía social y solidaria, ¿qué es? Es aquella que pone por encima el trabajo del capital. Vamos a detenernos en esta oración.
en una fábrica que nosotras podamos imaginar, cualquiera, una fábrica automotriz, está por encima el capital, es decir, la maquinaria, que la gente, que los obreros. Ahí siempre se va a poner por encima la ganancia que pues las personas, ¿no? Entonces la economía social y solidaria trata precisamente de que esto no pase, que el trabajo, que la gente esté antes y por encima del capital. Además, la economía social y solidaria funciona mediante métodos democráticos y participativos. Vamos otra vez al ejemplo de la fábrica automotriz. Ahí, pues, por supuesto que el obrero no puede decidir cómo producir, ni de qué color va a ser el coche, o qué material le parece mejor. Él no decide nada, lo único que tiene que hacer es trabajar. Pero bueno, en esta economía social y solidaria se trata de que todos los integrantes de la cooperativa participen en la toma de decisiones y que lo hagan de una manera democrática. Ese también es un eje fundamental, de los más importantes de la economía social y solidaria. Y por último, se trata de una economía popular. ¿Qué es lo popular? Lo que es del pueblo, lo que es de la gente, no es de ninguna autoridad, sino que nace precisamente de la gente para la gente. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotras en el día a día la existencia de la economía social y solidaria? Pues en algunas asociaciones, en cooperativas, en el comercio justo, en el consumo responsable y en los sindicatos. Esas son algunas expresiones de la economía social y solidaria que existen y bueno, que nos da cuenta de que sí es posible producir de otra manera. Entonces, la economía social y solidaria tiene relaciones con otros entes de nuestro entorno. El primero, pues, es con el mercado. ¿Cómo entendemos nosotras el mercado? El mercado, pues, es un concepto económico que muchas veces se nos presenta como algo que está muy lejos de nosotras y que no podemos alcanzar, pero bueno, realmente el mercado es aquel donde se hace el intercambio de mercancías, el intercambio de bienes y servicios. Es eso el mercado. Entonces, ¿cómo se relaciona la economía social y solidaria? Pues precisamente o primero en la compra y la venta, comprando y vendiendo. Después, produciendo sin la explotación del trabajo de otras personas. Eso es lo que se intenta, a lo que se quiere llegar. Posteriormente, luchando por mejores condiciones de vida para los trabajadores. Es decir, pues fijarse en las jornadas de trabajo, en los salarios, en las condiciones laborales. Así es como la economía social va tejiendo otras redes. Después, denunciando la degradación del sistema ecológico. Es decir, que nuestra producción pues no degrade el ambiente. Tener bien presente que el hombre y mujer pues tenemos que cuidar la ecología. Posteriormente, exigiendo prácticas que no destruyan el medio ambiente, en esta tónica también, y finalmente tejiendo alianzas con los sectores económicos afectados por el capital monopólico. Esta última oración pues trae ahí varios conceptos que hay que desmenuzar para entenderlos bien. ¿Qué es el capital monopólico o qué es un monopolio? Es una empresa o una fábrica que se adueña de todo el mercado. Solo ella produce, por ejemplo, una refresquera o una gran panadería o en el sector de telecomunicaciones. Existen monopolios, empresas que controlan todo el mercado y que por ende tienen el poder de establecer a qué precio van a vender lo que producen, cuánto van a producir, a quién le van a vender, etc. Entonces, hay muchos sectores económicos que se han visto afectados por estas prácticas monopólicas y la economía social y solidaria responde a esta necesidad. Y bueno, es así como se relaciona entonces con el mercado. Ahora vamos a ver cómo se relaciona con el Estado. El Estado, pues, es un concepto complejo que necesitaríamos un taller nada más para abordarlo y que muchas veces se confunde con el gobierno. Entonces aquí, en este análisis de la economía social y solidaria, así toman el Estado como gobierno. ¿Qué hay que hacer o qué tenemos que hacer los que somos
partidarios de la economía social y solidaria, exigirle al Estado que cumpla su papel de redistribuidor y no solo de regulador. ¿A qué se refiere con esto? Se supone que el gobierno es aquel que regula la economía y que la redistribuye. ¿Cómo hace esa redistribución? A través de los impuestos. Le cobra más impuestos a los que más tiene y regresa ese dinero en forma de becas o en forma de subsidios a quien menos tiene. Y entonces así se va equilibrando la economía. Pero bueno, durante otros gobiernos neoliberales, esto dejó de hacerse. Entonces la economía social y solidaria lo que busca es que se cumpla ese papel redistribuidor. También hay que incidir en la política. Eso es lo que busca la economía social, que a través de la producción se pueda incidir en la política. También buscando que se institucionalicen las prácticas de la economía social en los marcos regulatorios. Es decir, que existan leyes que nos permitan saber hasta dónde o qué límites o cómo funciona la economía social y solidaria. Y por último, involucrándose en las luchas políticas y sociales de los trabajadores. Es decir, la economía social y solidaria no puede ser ajena o no puede verse por fuera de la lucha de los trabajadores o de las luchas sindicales, sino que se tendrían que involucrar, sumarse a esas luchas y poco a poco ir tejiendo pues otras formas de producir. Bueno, entonces ya sabiendo, teniendo claro qué es la economía social y solidaria, podemos empezar a explicar cómo funcionan las finanzas para la economía social y solidaria. Tenemos varios métodos de cómo se pueden utilizar las finanzas. El primero que vamos a revisar se llama hibridación de recursos. Así se llama, hibridación de recursos. Y lo podemos hacer a través de tres fuentes, a través del Estado, a través del mercado y a través de donaciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, a través del Estado podemos nosotros adquirir créditos o préstamos o capital que nos ayude financieramente para nuestra cooperativa o nuestra asociación a través de los subsidios que da el gobierno, a través de créditos de entidades financieras del gobierno y a través también de la exención de impuestos. ¿Qué es esto de la exención de impuestos? Es decir, que la parte encargada de recaudar los impuestos de un gobierno, pues no cobre tantos impuestos a los proyectos que funcionen con economía social y solidaria. Esto para poder nivelar un poco la situación en el mercado, porque nosotras nos vamos a encontrar que van a existir muchas empresas o micronegocios que funcionan no con economía social y solidaria y otros pocos que sí funcionan. Entonces ahí el Estado o el gobierno tendría precisamente esta función redistribuidora para mantener el equilibrio. También lo podemos hacer a través de otra fuente, como les decía, el mercado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la manera más sencilla, la más evidente, es a través de la venta de los productos que se generen en la producción de una cooperativa, de una asociación, etc. Y también a través de competir por espacios de cooperación. Esta palabra de cooperación nos va a acompañar durante todo el análisis de la economía social y solidaria, porque es lo que se busca realmente, que exista cooperación entre varias asociaciones o entre varias cooperativas, que sean solidarias, que se apoyen entre ellas, para que poco a poco puedan ir ganando espacios en el mercado. Y bueno, también se puede hacer a través de donaciones. Una cooperativa o una asociación puede recibir donaciones, ya sea en efectivo, en trabajo no remunerado o utilizar la responsabilidad social empresaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues también por donaciones de empresas que a través
de esas donaciones pues se van a hacer llamar empresas socialmente responsables. Entonces ahí hay varias formas en las que nosotras podríamos utilizar las finanzas con esta técnica que le vamos a llamar hibridación de recursos. Vamos a ver otra de las técnicas que son utilizadas en la economía social y solidaria, que es la de los subsidios cruzados. Así se llama, subsidios cruzados. ¿Qué es esto? Es que existan dos o más cooperativas y que entre ellas se vayan subsidiando. ¿Pero cómo se hace? Aquellas que tengan más y mejores recursos van a subsidiar a las que tengan menos y con peor calidad de los recursos. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que a la larga se vayan nivelando, pues precisamente las cooperativas y que haya una justicia redistributiva entre las regiones o entre las organizaciones. Aquí menciona la palabra región porque también debemos recordar o saber que en un pueblo puede haber una cooperativa, en otro pueblo otra, en otro otra, y así esos tres se van retroalimentando, se van subsidiando entre ellos y lo que generan es que existan condiciones equilibradas, que haya una justicia distributiva y que también haya una participación entre las tres. Entonces, a esto se remite o se refiere la técnica de subsidios cruzados. Y esto nos va a ayudar a eliminar esta competencia que podría existir entre varias cooperativas y que más bien lo que exista sea cooperación y redes de solidaridad, que es de lo que se trata la economía social y solidaria y el enfoque alternativo de las finanzas. Vamos a revisar otra estrategia que se llama principio de subsidiariedad, así se llama. Y bueno, esto se trata de evitar realizar determinado tipo de gasto de forma individual o aislada. ¿Para qué? Pues organizando la compra de, por ejemplo, algunos insumos que se utilizan para la producción y organizándose entre distintas asociaciones para comprarlo entre todas, pues que puedan ahí generar ahorro y bueno, que esto les sirva, ¿no? como asociaciones o como cooperativas. Entonces, de lo que se trata es de organizarse y distribuirse con otras organizaciones esas actividades de compraventa precisamente. ¿Para qué también? Para promover la especialización y reducir la cantidad de gastos o de inversiones necesarias que se hacen muchas veces de forma individual. Aquí me gustaría detenerme porque en la primera parte de este taller de las finanzas con perspectiva de género, yo les hacía una pregunta, si era mejor pues desarrollar un proyecto de manera individual o de manera colectiva. Y este principio de subsidiariedad nos da respuesta a esa pregunta. Miren, se promueve la especialización para que se reduzcan los gastos y las inversiones necesarias que son realizadas de forma individual. Entonces, si nosotras desarrollamos proyectos autogestivos, pero dentro del marco de la economía social y solidaria, con una cooperativa, con una asociación, etcétera, seguramente nos irá mejor. No nada más vamos a ahorrar dinero, sino que vamos a tejer redes de solidaridad, de cooperación, que nos van a permitir tener más fuerza en el mercado y poder competir con los capitales monopólicos que ya veíamos anteriormente. Entonces yo les recomiendo que puedan hacer esas inversiones de manera conjunta, de manera cooperativa. Vamos a continuar entonces. Ya revisamos 3 estrategias mediante las cuales podemos utilizar las finanzas en la economía social y solidaria. Ahora vamos a revisar los tipos de finanzas que existen dentro de esta corriente alternativa, que son 4. Las finanzas cooperativas, las microfinanzas, las finanzas éticas y las finanzas solidarias.
Todas ellas son diferentes entre sí y nosotras las podemos encontrar en el mercado. Hay opciones a las que nos podemos acercar de finanzas cooperativas, por ejemplo, o de finanzas éticas, y la decisión de a cuál ir o a cuál no ir dependerá de lo que nosotras queramos hacer para nuestro proyecto, de los objetivos que nosotras tengamos. Pero entonces hay que conocer la diferencia entre una y otra para poder decidir. Entonces vamos con la primera. Finanzas cooperativas. ¿Qué son? Son asociaciones autónomas y voluntarias de personas que tienen la finalidad de satisfacer necesidades, ya sean económicas, sociales o culturales, a través de una empresa de propiedad común y gestión democrática. Fíjense bien. Entonces, el primer elemento es que son autónomas y que son voluntarias. No dependen de otra organización más grande, sino que tienen autonomía. Posteriormente, nacen de la necesidad de satisfacer necesidades que muchas veces por el mercado tradicional no son cubiertas. Y además, la propiedad de este tipo de cooperativas es común, o sea, es de todos los que integran la cooperativa y las decisiones se toman de manera democrática. Así se hace la gestión. Así son las finanzas cooperativas. Pero bueno, ya cómo funcionan, ¿no? Al interior de ellas, ¿qué es lo que se hace en las finanzas cooperativas? Pues que los socios son los propietarios de la organización y son mutuamente deudores y acreedores entre sí. O sea, que hay depósitos de socios y que hay crédito para otros socios con esos depósitos. Se hace un círculo ahí con el dinero que va entrando en estas cooperativas. Unos aportan y otros adquieren deuda o utilizan ese dinero y entre todos se van apoyando. Y como les decía, funcionan formalmente de manera democrática y esto permite el buen funcionamiento o el buen desempeño de estas finanzas cooperativas. Y bueno, nosotras en la realidad podemos ver expresado este tipo de finanzas en los bancos cooperativos, en las cajas cooperativas de crédito y en las cooperativas de crédito. Entonces, podríamos buscar como una alternativa este tipo de finanzas para que nos financien y así podamos desarrollar un proyecto autogestivo, por ejemplo. Pues la intención de este taller es que nosotras sepamos que hay otras formas, que no solo están los bancos comerciales o los bancos convencionales, que hay otras maneras de desarrollar proyectos y bueno, que es importante conocerlas. Vamos ahora con el otro tipo de las finanzas, el segundo tipo, que son las microfinanzas. Micro, o sea, chiquitas. ¿A quién van dirigidas estas microfinanzas? A personas, a mujeres con un bajo nivel de ingresos, que realizan actividades socioeconómicas a pequeña escala, o sea que hacen microempresas, micronegocios o pequeñas empresas también. Pero bueno, la característica principal es el bajo nivel de ingresos. Muchas veces nosotras no tenemos pues un capital suficiente para comenzar un proyecto y eso es una limitante. Entonces las microfinanzas aparecen precisamente para cubrir esta necesidad financiera que pues existe en muchas mujeres aquí en México. Entonces, ¿cómo le hacen los de las microfinanzas para garantizar que nosotras les vamos a pagar aun cuando tenemos un bajo nivel de ingresos? Esto se hace a través de las garantías cruzadas entre los miembros de un grupo. ¿Qué es esto? La garantía de que vas a pagar no solo recae en ti, sino que recae en todos los miembros de esta cooperativa de microfinanzas. Entonces hay un respaldo de otra persona que adquiere la responsabilidad, tanto como tú, de cubrir esa deuda o esa deuda que tú adquieres con esta cooperativa de microfinanzas. Además, también utilizan la progresividad de los préstamos, es decir, que primero te prestan poquito, ya que pagaste eso te prestan un poco más, posteriormente un poco más y así, hasta que la cantidad del préstamo es suficiente para que tú puedas desarrollar tu proyecto. También
se hacen planes de pago basados en periodos breves, ya sea semanal, quincenal, mensual, para que el dinero pues vaya retornando y bueno, así se pueda seguir utilizando. Y también se hacen los ahorros forzosos, o sea, las microfinanzas pueden utilizar el ahorro forzoso. No, o sea, la palabra forzoso pues que no nos asuste, ¿no? Simplemente que se adquiera un compromiso que semanalmente o mensualmente nosotras vamos a estar ahorrando. Y eso es todo. Así, de manera general, funcionan las microfinanzas. Vamos a ver el tercer tipo, que son las finanzas éticas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las finanzas éticas? Aquellas que realizan inversiones socialmente responsables. Pero ¿qué es lo socialmente responsable? ¿Cómo nosotras podemos diferenciar entre un proyecto socialmente responsable y uno que no lo es? Por medio de dos criterios, los criterios positivos y los criterios negativos. Aquí les puse unos ejemplos para que pueda ser mucho más claro. Imaginemos que vamos a desarrollar un proyecto autogestivo que quiere evitar la excesiva sustitución de mano de obra por medios mecánicos en la producción. O sea, ¿qué es eso? Que haya más gente que máquinas. Ese va a ser nuestro proyecto. Entonces, aquí entra un criterio positivo que una cooperativa de finanzas éticas va a tomar en cuenta para nuestra inversión. ¿Cuál sería un criterio negativo, por ejemplo, en esta misma tónica? Pues que nuestro proyecto empleara trabajo infantil. Ese es un criterio totalmente negativo que una cooperativa de finanzas éticas debería tomar en cuenta para no aceptar la inversión. Otro ejemplo. Supongamos que nuestro proyecto autogestivo contribuye al desarrollo sostenible de los pueblos, con respeto de la salud y de la seguridad laboral. Bueno, pues ese es un criterio positivo que tomará en cuenta la entidad de finanzas éticas y un criterio negativo, en esa misma tónica, que atentara nuestro proyecto contra los derechos humanos. Bueno, pues por supuesto que no nos van a financiar, ¿no? Las finanzas éticas no harían esto. Esto es importante porque, aunque nosotras no lo creamos, los bancos comerciales, los bancos hegemónicos, los bancos que conocemos, muchas veces sí financian muchos proyectos que tienen criterios negativos. Y no es algo sustancial para ver si te dan o no te dan el crédito o el préstamo. Lo sustancial es que tengas una garantía de pago, pero no les importa más allá para qué vas a utilizar este dinero. Entonces, las finanzas éticas ponen la atención en esto. ¿Para qué lo vas a usar? Y bueno, finalmente, en los tipos de finanzas tenemos a las finanzas solidarias, que son aquellas que engloban todo lo que nosotras ya hemos revisado en este taller. Entonces son iniciativas microfinancieras donde las microfinanzas son una herramienta que junto con otras herramientas que pueden ser financieras o no financieras, forman parte de una estrategia integral de desarrollo. Fíjense qué bonito, el fin último es la estrategia integral de desarrollo y para eso una herramienta son las finanzas solidarias. Entonces, desde las finanzas solidarias se han planteado algunas cosas. Por ejemplo, cuestionan la tasa de interés y plantean un dinero sin interés. Eso es algo que han planteado las finanzas solidarias. Además, promueven intercambios de recursos en general y particularmente capacidades de trabajo en bancos de recursos o bancos de horas. Esto es algo muy novedoso que sí existe y que nosotras podíamos darnos a la tarea de buscar. ¿Dónde hay bancos de recursos? ¿Dónde hay bancos de horas? Donde yo pueda ir y ofrecer mis servicios y bueno, este banco los gestione. Y también hay sistemas de monedas sociales que se crean localmente y también monedas complementarias. Entonces todo esto se ha desarrollado a través de las finanzas solidarias. Y bueno, no solo eso, sino que muchos otros elementos o muchos otros factores. Pero lo que está en el centro precisamente es el desarrollo de la mujer, que la mujer no simplemente sea vista como un objeto o como una persona que va a generarle dinero a una entidad financiera, sino que las finanzas sean herramientas que a nosotras nos sirvan para empoderarnos.
Esto fue todo por el taller o la segunda parte del taller de Finanzas con Perspectiva de Género. Espero que les haya servido muchísimo y si tienen alguna duda, pues espero también que posteriormente podamos resolverla. Gracias. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.